Hermanos, vamos a continuar la segunda parte de Segunda a los Corintios, capítulo 1, del versículo 12 al 24. El domingo pasado, hermanos, hemos visto cómo el Señor, en las tribulaciones, Él está ahí consolándonos. Y ese consuelo del Señor tiene que traernos a nosotros que podamos también consolar a los hermanos, dejar de confiar en nosotros mismos y que podamos poner nuestros dones al servicio de la iglesia en la oración corporativa. Y ahora Pablo va a hacer un cambio radical en esta segunda porción del capítulo 1. Nosotros, hermanos, voy a tratar de mostrar por la palabra el corazón pastoral del apóstol Pablo. Que a pesar de que el apóstol Pablo fue atacado, en este contexto, acusado, criticado por los hermanos que estaban siendo influenciados por los falsos maestros. ¿Por qué? Porque Pablo había pospuesto o suspendido el segundo viaje que tenía que haber hecho. Y ese corazón pastoral de Pablo, hermanos, es lo que nosotros como iglesia debemos apuntar. Debemos, a medida que va pasando, que vamos experimentando la vida cristiana, debemos tener un corazón pastoral. Es el corazón pastoral del creyente. No significa que el creyente tiene que ser pastor, no. Estamos diciendo un corazón pastoral. Un corazón de servicio. El pastor, ¿cuál es la función de un pastor? Dar alimento, cuidar. Y eso es lo que vamos a ver en el apóstol Pablo. Un corazón ya transformado por la obra de Cristo. Y ese corazón hace que el apóstol Pablo pueda ocuparse de los asuntos del Señor como el Señor quiere que se ocupe. Muchas veces nosotros, hermanos, nos ocupamos de los asuntos del Señor, pero como nosotros queremos o como a nosotros nos gusta. Entonces el Señor tiene que hacer una obra de purificación en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, para que a través de esa obra cada uno de nosotros podamos tener un corazón transformado. ¿Como quién? Como el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Hermano, y en este contexto el apóstol Pablo está siendo muy atacado. Está siendo humillado por sus hijos espirituales. Por una iglesia donde él estuvo 18 meses. En una iglesia donde él predicó el evangelio. En una iglesia donde él estuvo cara a cara con los hermanos. Estuvo llorando con ellos. Cuidando de ellos. Amando a ellos. Y estos hermanos le dieron la espalda al apóstol. Pero la reacción del apóstol no fue una reacción natural. No fue una reacción carnal, como muchos de nosotros todavía actuamos. Fue una reacción de amor. ¿Por qué? Porque tenía un corazón quebrantado, tenía un corazón pastoral. Ya había pasado por varias situaciones, por varias tribulaciones. Entonces él podía hacer pasar por largo todas esas ofensas, todas esas situaciones difíciles, por amor a Cristo y por amor a los hermanos. ¿Cómo quién? Como Cristo mismo. Estaban los hermanos recién recordando todo lo que Cristo tuvo que pasar. Sufrimientos, humillaciones. Lo mismo pasó el apóstol Pablo. Y lo mismo, hermanos, nosotros tenemos que aprender a pasar. Para que nuestro corazón
pueda ser transformado. Pero el corazón, hermano, transformado tiene un objetivo: poder servir. Poner nuestra vida al servicio de los demás. Poner nuestra vida al servicio de Cristo. Y poner nuestras vidas al servicio, a los pies de Cristo, significa estar al servicio de los hermanos. Pero todavía nos cuesta, ¿verdad, hermanos? Todavía nos cuesta eso. Claro, estamos en un proceso. Estamos todos, hermanos, estamos en un proceso, estamos en una carrera donde de a poquito tenemos que ir adquiriendo ese corazón. ¿Y dónde se ve eso? Especialmente en nuestras casas, los varones con nuestras esposas, cuidando de ellas, las hermanas, las esposas, sometiéndose a sus maridos, los hijos obedeciendo, en la iglesia también poniendo nuestros dones al servicio de la iglesia. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos al versículo 24. Vamos a empezar por el final del capítulo 1. Entonces, Pablo, hermano, ¿por qué hago esta pequeña introducción? Para que cuando empecemos a leer desde el versículo 12 podamos entender lo que Pablo quería decirnos. Pablo, ¿qué buscaba, hermanos? El bienestar de los hermanos. Que los hermanos estén bien. Que los hermanos puedan ver a Cristo. Y por medio de ver a Cristo, ahí hay una transformación. Cuando vemos y contemplamos a Cristo. Y estos hermanos estaban siendo muy influenciados. Como dijimos, ¿verdad? Estaban siendo muy influenciados. Y Pablo hace una defensa. Acá empieza Pablo su defensa de su ministerio, una defensa del evangelio y una defensa por qué no fue a ellos. Todavía no había ido a ellos. El versículo 24 dice, y ahí vemos, hermanos, que después lo vamos a leer otra vez, dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Qué quería Pablo? Colaborar. Él no se quiere enseñorear. Yo no me quiero enseñorear de vosotros, como los falsos, que sí quieren enseñorearse de ustedes. Yo quiero colaborar con ustedes. Yo quiero mostrarles, quiero hacerles entender que Cristo es el Señor, solamente Cristo. Yo no quiero enseñorearme de ustedes. Yo no quiero estar encima de ustedes. Yo quiero estar con ustedes. Inclusive no quiero estar con ustedes. Quiero estar abajo de ustedes, servirles a ustedes. Quiero ser siervo de ustedes. No solamente quiero, sino, ahora vamos a ver en el capítulo 4, miren cómo actuaba Pablo. Capítulo 4, vamos a hacer un pequeño recorrido, hermano, de 2-3 versículos, para después empezar ya. Desde el versículo 12. Capítulo 4, versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nosotros somos vuestros siervos. Nosotros no somos como esos superapóstoles falsos que vienen y le empiezan a hablar mal de mí, empiezan a decirles cosas que no son de acuerdo al verdadero evangelio. Nosotros nos comportamos de esta manera y nosotros somos siervos de ustedes, esclavos, por amor a Jesús. Imagínense, hermano, después de ser humillado por sus propios hermanos, después de ser criticado, ¿qué dice Pablo? Pasa por alto la ofensa. Y dice, igual nosotros somos, yo, Silvano y Timoteo, siervos de ustedes. ¿Por qué? Por amor a Cristo.
Vamos al capítulo 12. Pablo había ido una vez, fundó la iglesia. Después, hermano, él había hecho un viaje fugaz, donde ahí tuvo una pequeña discusión con un hermano o con un pequeño grupo de hermanos y sale con el corazón herido. ¿Cuántas veces salimos con el corazón herido? Y de ahí él escribe esta carta. Después de ese segundo viaje fugaz. Pero la idea de Pablo no era un segundo viaje fugaz. Él quería quedarse un buen tiempo con los hermanos. Pero por culpa de ese episodio, él tuvo que retirarse y esperar el momento para volver a ir a ellos. Cuando ellos sanen su corazón y cuando Pablo también pueda sanar esas heridas que tenía, ahora voy a ir a vosotros, dice Pablo. Entonces ellos tomaron como, no, vino un ratito y se fue. Es un cobarde, no quiere enfrentar. Él en las cartas es valiente, pero físicamente no. Ese era el comentario. Qué fácil es, ¿verdad, hermano? A veces, se nos va la boca, juzgamos, criticamos y a veces no sabemos las intenciones que hay en el corazón. Versículo 14 del capítulo 12 dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. La primera vez, ¿verdad? La que estuvo 18 meses. La segunda vez, ese viajecito fugaz. Y no os seré gravoso. Miren cómo piensa un hermano maduro que tiene un corazón pastoral. No seré gravoso, porque no busco lo vuestro. No me interesa lo que ustedes tienen, sino a vosotros. No me importa lo que ustedes tienen, sino ustedes me importan. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No deben cuidar los hijos a los padres. En un sentido espiritual está hablando acá. Porque Pablo era el padre de ellos. Pablo había fundado esa iglesia. Eso lo vemos en 1 Corintios 4. Pueden tener 10,000 maestros, dice. Pero yo soy el padre. Yo los engendré a ustedes en Cristo Jesús. O sea, Pablo empieza a sacar sus credenciales de lo que había hecho, pero no con soberbia y autoridad, sino por amor a ellos, por cuidar a ellos. Eso es lo que Pablo quería. Porque, hermanos, fácilmente nosotros podemos desviarnos. Podemos ser seducidos fácilmente, hermanos. Por falsas enseñanzas, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, por nuestra propia alma, que a veces está dolida y herida. Entonces, no, él ya no, acá mejor. Versículo 15. Y con el mayor placer gastaré lo mío. Miren, el apóstol. En vez de poner apóstol, pongamos nuestros nombres, ¿verdad? Con mayor placer gastaré lo mío, mi tiempo, mis fuerzas, mi plata. Con placer. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Ahí está. Yo mismo me gastaré. No importa, hermano, pero ya estás muy estresado, estás destrozado. No importa. Claro, hay equilibrios, ¿verdad? Eso no significa que no hay que descansar y que hay que vivir a 1000 por hora. No. Está hablando de un principio. ¿Qué dice Pablo? Yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas. Ese es un corazón del creyente. Pagar el precio por el hermano. Así debemos ser, hermanos. ¿Es fácil? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque hay orgullo, hay pecado, hay vanagloria. Todavía nuestro corazón está en el mundo.
Pero a eso debemos apuntar todos nosotros. Aunque amándonos más, yo sea amado menos. Aunque eso me cueste, yo te voy a seguir amando, les voy a seguir amando, aunque eso yo sé que puede traer que ustedes me amen menos, no importa. No importa lo que ustedes sientan por mí, dice Pablo. Yo igual voy a cuidar de sus almas. Yo igual voy a seguir amándoles a ustedes. Y más todavía. Y si tengo que morir, voy a morir por ustedes. Porque Pablo entendió el Evangelio. Así como Cristo murió por mí, yo debo morir por los hermanos. El Evangelio es muy práctico de entenderlo. Es difícil vivirlo. ¿Verdad, hermano? Pero si Cristo murió por nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Morir por nuestros hermanos, gastarnos por nuestros hermanos. Una hoja, un poquito atrás, en 2 Corintios 11, miren cuál era la preocupación de Pablo. Pablo tenía una preocupación, hermanos. Capítulo 11, versículo 28. Él tenía una obsesión santa, una preocupación santa. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Hermano, no significa que nosotros tenemos que estar preocupados por todas las iglesias, porque el Señor puso cargas diferentes en nuestros corazones. Lo que queremos mostrar, o lo que la Biblia hoy nos quiere mostrar, es que nosotros podamos tener un corazón pastoral para poder servir a los hermanos en el área, o en el servicio, o en el lugar donde el Señor le puso. Porque si lo hacemos con nuestra propia fuerza natural, si lo hacemos en la carne, hermanos, eso va a traer problemas y no va a traer edificación. Y Pablo, para llegar a ese punto de madurez, para que él diga, lo que se agolpa sobre mí son la preocupación por todas las iglesias. Y cuando él está hablando de las iglesias, está hablando de personas. Él sufría por los hermanos. Hermanos, no tenemos tiempo, si no podemos leer desde el versículo 20 hasta el 27 todo lo que Pablo sufrió. 5 veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, 3 veces he sido azotado con vara. O sea, Pablo tuvo que pasar por muchísimas tribulaciones y sufrimientos para poder llegar a decir, ahora me preocupan los hermanos. Eso no es algo natural de un día para otro. Por eso dice la palabra, y como lo dijimos el domingo antepasado, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario. Para que dejemos de ser egoístas y empecemos a ocuparnos de los demás, así como Cristo se ocupó y se ocupa de nosotros. Amén. Volvemos a segunda y empezamos 2 Corintios capítulo 1 desde el versículo 2, hermano. Del 12 al 14. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Acá empieza Pablo y dice,
nuestra conciencia, dice. El testimonio de su conciencia. O sea, su conciencia no la acusaba. Su conciencia era testigo de que él estaba haciendo bien las cosas. Hermanos, ¿cómo está nuestra conciencia hoy ante el Señor y ante los hermanos? ¿Tenemos una conciencia limpia? ¿Nuestra mente? Esa conciencia se tiene que ir renovando, transformando a la imagen de Cristo. Y él dice, con sencillez y sinceridad de Dios me he conducido. Esa sencillez es con santidad. Y no con sabiduría humana. No me dejé llevar por la carne, sino gracias a la gracia de Dios. Esa es otra característica de un hombre que tiene un corazón pastoral. Que la gracia de Dios opera en su vida. Se está dejando llevar, influenciar, dominar por la gracia de Dios. Hermanos, nosotros hoy tenemos el privilegio de tener la gracia de Dios. Gracias al sacrificio y a la obra perfecta de Cristo. Que ya los hermanos, que ya hemos recordado. Y la gracia de Dios, hermanos, nos salva. La gracia de Dios nos santifica. Hermanos, tenemos que aprender a ser dirigidos por la gracia de Dios y no por nuestras emociones naturales. Hermanos, nuestras emociones naturales son muy... El viejo hombre es engañoso. Pero la gracia de Dios es firme, amorosa, misericordiosa. No se irrita, no busca lo propio. Es Cristo mismo en nosotros. Y esa gracia es la que nos ayuda a conducirnos en el mundo. De una misma manera, así como también con vosotros. Es la gracia. Es la gracia. No hay mérito humano. No hay mérito humano, hermanos. Aunque el hombre quiera tener mérito, no existe mérito humano en la vida cristiana. No hay. Fuera. Sí, pues yo voy a poner. No. Lo que tenemos que hacer es entregarnos. Esa es nuestra responsabilidad. Entregarnos a la gracia de Dios. Y dejar que la gracia de Dios nos vaya transformando. Ser dóciles a la gracia de Dios, no duros. No hay mérito humano, pero hay una responsabilidad. Somos responsables de darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo tienen que ser los diáconos? Estaba leyendo esta semana, llenos del Espíritu Santo. Lo dice la palabra, no dice más o menos, un poquito sí, un poquito no, llenos del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo va a ser conducida 100% por la gracia del Señor. Y así se conducía Pablo, así empezó, no, yo me conduzco según la gracia de Dios. Mi conciencia es testigo, mi conciencia no me acusa. Y les escribí, lo que leen ahí les escribí. Ustedes están sacando conclusiones, ese es el versículo 13. Ustedes sacan conclusiones, están leyendo algunas cosas entre líneas, pero lo que yo escribí ahí está. No lean cosas que no escribí. Y ahí en el capítulo 2 explica un poco lo que les escribió. No, pero mira lo que me escribió y yo dedujo que esto significa esto porque el hermano... No. Yo me guié por la gracia de Dios, dice Pablo. Así seguía un hombre transformado por el Señor. Y Pablo, hermanos, se dejó transformar por el Señor. Se entregó al Señor. Apenas se le apareció. Por eso es importante, hermanos, entender el Evangelio y ver a Cristo. Porque cuando vio a Cristo le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Ya está. Se olvidó de todo. Ahora, ¿qué quieres que haga? Ahora vas a hacer esto, vas a ir allá, te van a dar todo. Ok, y empezó el proceso del cristiano. Hermano, cuando nos convertimos dejamos de querer vivir para nosotros y deberíamos decir, y seguro lo decimos,
Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy a tus pies. ¿Qué quieres que haga? Bueno, vas a hacer esto, esto y esto. Amén, Señor. Pero trae dolor. Tengo que morir para esto. Y sí, quiero que mueras. Porque si no, mi gracia no va a poder. No va a poder. ¿Y cuál era la gloria del apóstol Pablo? Los hermanos, la iglesia. Cuando el apóstol Pablo se presente en el tribunal de Cristo, él que le va a decir, Señor, aquí está mi gloria, la iglesia, los hermanos. Esa era la gloria del apóstol. Esa debe ser la gloria de un creyente que tiene un corazón transformado. La iglesia, los hermanos, mi esposa, mis hijos. Señor, acá está, mira, esta es mi gloria, Señor. No lo que yo hice, no lo que yo soy, no. La gloria es los demás. Señor, yo le hablé. Señor, yo hice esto para ti, por amor a ti. Esa es mi gloria, Señor. Que te conozcan a ti. Ese es el deseo de mi corazón, dice Pablo. Lo mismo dice en 1 Tesalonicenses. Vosotros, que era una iglesia totalmente diferente a Corinto. Una iglesia modelo, una iglesia pequeña, una iglesia sufrida, una iglesia perseguida. Vosotros sois mi gloria para aquel día. Que nuestra gloria, hermanos, sea la iglesia. Sea poder, hermanos, qué privilegio el día de mañana cuando todos nosotros estemos ante el tribunal de Cristo y podamos decir que el Señor diga, esta es una iglesia que yo acepto en el sentido de que pasó la prueba. Y no, acá no. Porque dice, vosotros sois mi gloria como ustedes son la gloria mía. Es recíproco. Hermanos, un día cada uno de nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo, el día del Señor, y vamos a tener que rendir cuentas. Y algunas obras van a ser quemadas, dice 1 Corintios 3. Pero otras obras, y esas obras, hermanos, es el esfuerzo humano, es el sacrificio que hace el creyente sustentado en la gracia de Dios. Y el Señor eso va a recompensar. Pero para eso debemos estar pegados a la gracia de Dios. Porque yo, hermano, puedo hacer muchas cosas. Pero si no estoy en Cristo, no sirve de nada. De nada. Lo que sirve es lo que hago juntamente con Cristo. Aunque hoy no lo entienda, aunque hoy me traiga dolor, aunque hoy me traiga aflicción. Pero si estoy con Cristo Jesús, eso va a traer gozo a nuestro corazón, va a traer alegría al Señor. Y en aquel día, Cristo Jesús nos va a recompensar. Lo dice el Señor en su palabra, hermanos. Vuestro trabajo no es en vano, le dice Pablo a esta misma iglesia. 1 Corintios 15, versículo 58. No es en vano el trabajo que están haciendo. Continúen. Pero con la gracia de Dios. Conmigo, dice Cristo. Amén. Y el versículo 15 y 16, hermanos, dice: con esta quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminados por vosotros a Judea. Ese era el plan inicial. Quiero ir otra vez para que tuvieseis una segunda gracia, para que tengan más abundancia, más gracia, una segunda bendición. Pero el segundo viaje fue un viaje fugaz, un viaje áspero. Entonces él
quiere ir. Ese era el plan inicial. Y de ahí que ustedes me lleven, me encomienden a Macedonia. Y de Macedonia ir a buscar unas ofrendas. Y de Macedonia volver a Corinto para buscar unas ofrendas que hablan en el capítulo 8 y 9. Y de ahí pasar a Judea, donde iba a llevar él la ofrenda. Pero ¿cómo él les iba a pedir esas ofrendas cuando ellos estaban creyendo que Pablo era una persona desequilibrada, que no tenía palabra? ¿Por qué Pablo quería llevar unas ofrendas a los santos pobres que estaban pasando necesidad en Jerusalén? Porque tenía un corazón pastoral. Y eso lo vamos a ver en el resto de la carta. Y ese era su plan inicial, pero no pudo. Y ahora vamos a ver por qué no pudo. Y al no poder, ahí los hermanos aprovecharon. ¿Viste que Pablo no tiene palabra? ¿Vieron que Pablo no tiene palabra? Versículo 17 dice, ahí cambia un poquito el plan, dice, así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Hermano, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, el versículo 17, porque es un poco más fácil de entender. Mírenlo cómo dice ahí. Tal vez se pregunten, ¿por qué cambié de planes? ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? O sea, ¿ustedes creen que yo hago mis planes a la ligera? Primero que hago planes y que yo hago cambios porque hoy siento que tengo que hacer cambios. No, yo no soy así, dice Pablo. Están equivocados. Lo que yo digo lo voy a cumplir. Yo soy un hombre de palabra. Yo soy una persona íntegra. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está en mí. Como dijo hace rato el mismo apóstol, yo supe conducirme con los del mundo, como también con vosotros. Y después vamos a ver por qué cambió de planes. Entonces acá entramos en del versículo 18 al 22. Pablo tiene que hacer una defensa fuerte del evangelio. Porque si ustedes no creen en mi persona, si ustedes dicen que yo soy de doble ánimo, tampoco van a creer en lo que yo prediqué. Entonces Pablo se empieza a enfurecer y empieza a defender el evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque una persona con un corazón pastoral va a defender siempre el evangelio, siempre. Aunque eso le cueste su vida, va a defender el evangelio glorioso de Cristo. No va a pasar por alto, no va a pasar por alto. Entonces dice, mas como Dios es fiel, le pone a Dios. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, no es una palabra dubitativa. Así como Dios es fiel, nuestra palabra también es fiel. ¿De qué palabra habla? De la predicación. Lo que nosotros hemos predicado también es fiel. Así que Él está queriendo decir, ni duden de mí y menos del evangelio. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. O sea, acá no hay dudas, porque lo que yo he predicado, y acá se centra en quién, Pablo, en Jesucristo. No hay dudas de esto. Acá empezamos a ver la centralidad de Cristo en esta porción de la palabra. Cómo Pablo se empieza a concentrar en Cristo. Ya se olvida de Él. No duden, hermanos, le dice. No duden.
Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. ¿Quién es en Él? En Cristo. Y en Él, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, todas las promesas de Dios están cumplidas en Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, es el cumplimiento de Dios. Los profetas de quien en el Antiguo Testamento, la ley a quién nos conduce, a Cristo. Los profetas a Cristo. Las promesas de Dios, ¿a dónde nos llevan? A Cristo. Éxodo, que hoy leyó el hermano, la Pascua, ¿a quién nos lleva? Ese cordero perfecto inmolado, ¿a quién nos lleva? A Cristo. Las promesas de Dios que son reales, porque Dios es fiel, están cumplidas en Cristo Jesús. Así que lo que yo predico, dice Pablo, es real. Las promesas de Dios son reales. Y Pablo podía ver en su vida, en la vida de los hermanos, la vida de Cristo. Pablo podía ver en la iglesia, en los hermanos. Dice Apocalipsis, no busquemos, hermano, 3:14, que Cristo, ¿qué es? A la iglesia de la Odisea, Cristo es el amén. Cristo es el amén. Amén significa así sea. Cristo es todo. Cristo es el sí. Cristo es las promesas de Dios. Cristo es el amén. Cristo es todo, hermanos. Todas las situaciones que pasamos, todas las situaciones, hermanos queridos, que pasamos, nos tienen que llevar a Cristo. Nos tienen que llevar a ver más a Cristo, a conocer más a Cristo, a refugiarnos en Cristo Jesús, porque ahí hay un verdadero sí. No a refugiarnos en nosotros mismos ni en las circunstancias. Hermanos, las promesas de Dios son reales y eso se puede ver en Cristo. ¿Y cómo se puede ver? En la vida de cada uno de nosotros, cómo hemos pasado de muerte a vida y cómo el Señor de a poquito, con su gracia y con su amor, nos sigue transformando hasta que lleguemos a la estatura perfecta de Cristo. Eso solamente puede hacer la gracia de Dios y solamente puede hacer la obra perfecta de Cristo. Amén. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Miren todo lo que hace Dios. Nos da Cristo, nos da su Espíritu, nos conforta, nos unge, nos limpia, nos capacita. Todo hace eso Dios en Cristo Jesús. Versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Miren qué más hace Dios con nosotros. Nos sella, hermanos. Ya somos de su propiedad. Es como en esas ganaderías que se sellan a los animales, ¿verdad? Para decir que este es de mi propiedad. Que nadie toque este animal porque es de mi propiedad. ¿Por qué? Porque tiene el sello del ganadero de turno. Nosotros, hermanos, tenemos el sello de Dios. ¿Quién nos puede hacer algo? Ya tenemos el sello de Dios. Estamos sellados. Y nos ha dado las arras. Esa palabra arras es el anticipo de su espíritu en nuestros corazones. Hermanos, cuando usted va a comprar algo, hoy está de moda, da una entrega inicial y después cuotita. Claro, que si no paga le sacan. Acá no es así. Acá no es así. Acá el Señor nos dio un anticipo como garantía de lo que va a venir.
Y si nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros ya tenemos un anticipo de lo que va a venir, de lo que somos. Ya tenemos el Espíritu en nuestros corazones. Hermanos, somos salvos para siempre por la obra de Cristo. No dude que puede perder su salvación. No dude. Porque su salvación está descansando en la gracia de Dios y en la obra perfecta de Cristo. Lo que sí podemos dudar es si somos creyentes. Eso sí. ¿Será que he nacido de nuevo? Ahí sí podemos dudar. Nosotros ya fuimos sellados. Hermano, yo estoy sellado. Nada me va a separar del amor de Cristo. Nada. Ni nadie. Ni siquiera mi infidelidad. Claro, eso puede traer consecuencias. Y va a traer consecuencias. Pero nadie me va a separar jamás de Cristo Jesús. Jamás. Porque Dios ya nos selló y nos ha dado un anticipo que es su Espíritu en nuestros corazones. Amén. Y terminamos, hermanos, con estos 2 versículos que dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Ahí está. Le pongo a Dios de testigo sobre mi alma para que me crean, dice Pablo. Que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No fui. Esa palabra indulgente, hermano, es cauteloso, es comprensivo, es perdonador, es inclinado a perdonar y disimular los yerros. O sea, yo por ser comprensivo, yo por ser amoroso, por tener amor sobre vosotros todavía no fui. Porque capaz, si voy ahora, voy a decir cosas que no debo decir. Cuando nos peleamos con nuestras esposas, bueno, en mi caso es pocas veces, ¿verdad? Raras veces. Queremos solucionar a veces en el momento. Y a veces es bueno esperar, no 10 años, por supuesto, pero esperar 1 hora, 2 horas, que se calme la situación. No, tenemos que solucionar porque Efesios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y ¡pum! No es el momento, andá. Pedile a Dios sabiduría, pedile a Dios gracia y andá y solucioná. Pero no lo hagamos en la carne. Hermano, pero eso ya sabemos, sí. Pero a veces necesitamos ayuda para hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Hermano, la carne destruye. El espíritu y el amor edifica. Entonces Pablo dice, no es el momento. Aunque ustedes me digan de todo, no es el momento de ir. Y lo hago por amor a ustedes, aunque ustedes no lo vean. Voy a esperar, porque yo soy una persona que me guío según el Espíritu. Y el Espíritu le dijo a Pablo, no vayas ahora, escribile esta carta. Y espera. Señor, pero yo ya quiero ir porque quiero solucionar. Me está matando la ansiedad. Espera, aprende a descansar en mi persona. Y Pablo, amén, Señor, voy a esperar. Pablo quería ir a predicar en Hechos 16 a algunos lugares. Hermano, quería ir a predicar y el Espíritu que le dijo, no vas a ir. No vas a ir a predicar ahí. Ahí va a ir otro. Y Pablo fue a otro lugar. Hermano, el Espíritu habla, la conciencia habla, que podamos escuchar la voz, que seamos sensibles a la voz del Espíritu y que podamos matar nuestra carne, que nuestra carne vaya a la cruz y pueda ser crucificada para que el pecado y la carne no nos gobiernen y seamos gobernados por la gracia del Señor. Y termina el 24 diciendo, no nos
No que nos enseñoreemos de vosotros, de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Porque por la fe estáis firmes. O sea, la fe es la que nos mantiene firmes. No era el apóstol, era la fe. Es Cristo el que nos mantiene firmes. Que podamos, hermanos, tener un corazón quebrantado, un corazón pastoral, para que podamos conducirnos en el mundo y acá en la iglesia según la gracia de Dios. Que podamos amarnos, que podamos servir a nuestros hermanos, que podamos ser ejemplos y que la vida de Cristo se pueda manifestar en nosotros. Y voy a terminar, hermano, con una pequeña aplicación para no irnos, digamos, sin una pequeña aplicación o recomendación, que es encontrar y buscar mi servicio en la iglesia, con los dones que me dio el Señor, con un corazón pastoral. Que podamos buscar, hermanos, si no buscamos no vamos a encontrar. Que podamos buscar y encontrar. Hermanos, tenemos dones, el Señor nos ha dado dones y esos dones están para poner al servicio de la iglesia local. Pero que eso lo podamos hacer para la edificación de la iglesia con un corazón pastoral. Amén. Vamos a orar.